El universo es más viejo de lo que se pensaba. No solamente es más viejo, es más gordo además. Más viejo y más gordo, pues el universo parece estar en una severa crisis de edad. Esto es Observadores, el espacio para compartir lo fascinante que hay en el mundo. Y fascinante es esto, Gerardo. Gerardo Herrera, físico de partículas elementales. A ver, Gerardo, ¿cómo es que el universo de pronto se volvió viejo y gordo? Explícame más bien cómo lo averiguaron ustedes los físicos. Este año, apenas en marzo pasado, salieron a la luz los resultados de la misión Planck. Es una misión de la Agencia Espacial Europea, es un satélite que ha estado tomando datos por un buen número de años y estos datos se refieren a la medición de muchos parámetros en el universo que una vez puestos todos juntos y en un modelo, el modelo estándar cosmológico actual, nos permiten decir una serie de cosas sobre el universo y algunas de estas son muy interesantes. Por ejemplo, una de ellas es la edad. Contrario a lo que pensábamos, el universo no es 13.700 millones de años, como a ver, pensábamos. Déjame digerir la cifra. 13.700 millones de años es lo que hoy sabíamos que tenía el universo. Eso pensábamos hasta el 21 de marzo pasado. ¿Con qué grado de certeza sabemos, o sea, cómo podemos saber la edad del universo? Con un buen grado de certeza, con una precisión considerable. Sabemos ahora que no son 13.700 millones de años, sino 13.800 millones de años. O sea, de un plumazo, los físicos le sumaron 100.000 años. Okay. Y al referirnos a más gordo, porque, bueno, a ver, puedo pensar que más viejo quiere decir que a lo mejor detectaron que su expansión es mayor. No, esto se refiere más a uno de los grandes misterios de la física de nuestros días. Quizá el misterio más importante, más fundamental de la física actual, se refiere a la estructura de lo que está hecho el universo. El universo conocido, lo que vemos a nuestro alrededor, parece ser solamente el 4% de lo que está. El 96% restante de lo que está ahí no sabemos qué es. ¿Qué es lo que normalmente ustedes llaman materia oscura? ¿Es eso? Le hemos llamado materia oscura, le hemos llamado energía oscura. ¿Pero eso es lo que lo hace obeso? Bueno, pensábamos hasta el 21 de marzo pasado que había una mayor cantidad de energía oscura en este 96% que de materia oscura, que es algo más concreto. Ahora, con las mediciones de la misión Planck de la que estamos hablando, nos hemos dado cuenta de que en realidad hay un 2% más de materia oscura. En ese sentido decimos que es un poco más gordo. Más gordo y más viejo. Ahora explícame, yo sé que es difícil explicar algo que no sabemos qué es la materia oscura. Efectivamente no sabemos qué es, sabemos que está ahí porque sus efectos se dejan sentir. Cuando vemos el movimiento de los astros, cuando vemos el movimiento de las galaxias, cuando vemos la velocidad con que las galaxias espirales están girando, nos percatamos de que esta no coincide con lo que esperaríamos con una cierta cantidad de materia hacia el interior de la galaxia. Entonces decimos que hay ahí una cierta cantidad de materia que no vemos y por eso la llamamos oscura. Ahora, para poder entender, para poder saber, para poder descubrir de qué está hecha esta materia oscura es que se están haciendo experimentos y el candidato más importante para descubrir la naturaleza de esta materia oscura es el Gran Colisionador de Hadrones. El Colisionador de Hadrones. Ginebra, yo estuve ahí. Tú lo conoces muy bien. A ver, déjame explicarle a la audiencia qué es esto. El Colisionador de Hadrones es el laboratorio más grande del mundo. Es un anillo de 27 kilómetros que cruza una frontera, cruza la frontera de Francia y Suiza. Correcto. Y por ahí abajo de este gran anillo, que es como una tubería, tú ahorita nos hablarás más a detalle, pero que es como una gran tubería, corre un pequeño haz luminoso que, si mal no recuerdo, logra acelerar las partículas casi a la velocidad de la luz. Es el acelerador más grande del mundo, es el proyecto más importante en la física de partículas elementales hoy por hoy y es probablemente uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la humanidad. Ahora, sabemos, se aceleran las partículas, se generan altas cantidades de energía, chocan las partículas. ¿Eso en qué me ayuda a saber qué es la materia oscura? Es que al hacer chocar a los protones a la más alta energía jamás lograda, se produzcan ahí objetos, se produzcan ahí partículas, radiación, campos que no conocíamos y que den cuenta de esta materia oscura de la que estábamos hablando.
Y en particular los físicos tienen candidatos muy concretos para eso. Hay algo que se llama supersimetría en la física de partículas elementales, y estos modelos de supersimetría que plantean una simetría muy amplia en el universo, implica que existen partículas supersimétricas que no hemos observado, no las hemos visto jamás en el laboratorio. Entonces, podría ser que en estas colisiones violentas de protones contra protones del gran colisionador de hadrones se produzcan por fin partículas supersimétricas. Y podríamos describir qué es esta materia. Esto está relacionado con, todos escuchamos hablar de la partícula de Dios, que precisamente fue anunciada ahí en el gran colisionador. Bueno, partícula de Dios, así se le dio a conocer, sabemos que se llama el bosón de Higgs. Tiene que ver con esto, ¿no? Es parte de las investigaciones que se están llevando a cabo en este gran centro de investigación. El gran colisionador de hadrones es un proyecto de física de partículas que tiene por objeto entender la estructura de la materia, la estructura más elemental de la materia, pero que tiene una relación muy estrecha con el universo, con su origen, y con la manera como se ha desarrollado el universo. Entonces sí, efectivamente, otra de las preguntas que se planteaba como muy fundamentales el proyecto Gran Colisionador de Hadrones es el origen de la masa, por qué las partículas tienen una cierta resistencia a moverse. Esta resistencia a moverse lo conocemos los físicos como masa. Y que es lo que también se dio a conocer como la materia, ¿no? O sea, gracias a esta resistencia existe la materia, es decir, gracias a esta teoría explicaría por qué existimos nosotros y por qué existe el planeta y etcétera, ¿no? Es decir, la materia no la oscura, sino la que conocemos. Correcto, porque si el Higgs, el famoso Higgs que fue anunciado por el Gran Colisionador de Hadrones en julio del año pasado, no existiera, nuestro universo sería un universo de radiación, de luz, sería un universo lumínico, pero incapaz de formar estructuras que a su vez puedan formar planetas, estrellas y a nosotros mismos. Yo creo que sería importante, Gerardo, yo que tuve la oportunidad de estar ahí en los pasillos de este gran laboratorio, describir también un poco cómo se vive, porque no solo es lo que se investiga, que llega a estos niveles de abstracción, pero que es muy interesante y que sabemos que nos va a revelar en el futuro muchas cosas, pero cómo se vive en esta gran ciudad, mayormente poblada por físicos de partículas elementales, donde conviven estudiantes de todo el mundo con premios Nobel y donde los niveles de discusión llegan a ser elevadísimos, especializados, pero al final de cuentas, dentro de lo humano, ¿no? Hay una comunidad de científicos ahí que está hablando un mismo lenguaje. ¿Cómo se vive ahí en este gran laboratorio? Mira, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares es un laboratorio muy especial por muchas razones. Es efectivamente un laboratorio gigantesco, el más grande del mundo. Es un laboratorio internacional. Ahí trabajan físicos de todo el mundo. Por ahí circulan más de 10,000 físicos al año. 10,000 físicos al año. De todos los países del mundo. Es un proyecto que no tiene fines militares, es un proyecto que no tiene fines comerciales. Que hay que decir que ahí surgió la web, esta herramienta que utilizamos todos, ahí surgió. Estos proyectos de investigación básica no solamente producen conocimiento fundamental sobre el universo, sobre lo que somos, pero produce una gran cantidad de tecnología. La web, la www, se inventó ahí, efectivamente, como se han inventado otras muchas cosas que a veces, de las que a veces no nos percatamos, pero que forman parte del bienestar del que ahora gozamos, ¿no? Y hablando de inventos, de innovación, este equipo de mexicanos que tú lideras, me queda claro, con una mano muy firme en el proyecto ALICE y que también ha arrojado conocimiento interesante, pero diría yo hasta poético, porque el título de Universo Líquido, que tiene que ver con otra de tus investigaciones, creo que a los literatos les puede llegar a inspirar algo, pero más allá de eso, ¿qué es el universo líquido, Gerardo? Bueno, mira, entre las preguntas fundamentales que se plantea el proyecto Gran Colisionador de Hadrones, justamente se encuentra también el estudiar la naturaleza del universo temprano. Así decimos. Es decir, el universo temprano es decir, una décima de microsegundo después de la gran explosión. Okay, sí, entonces ahora déjame digerirla inversamente la cantidad. Una décima de microsegundo. ¿Esto cuánto es? ¿Cuánto es un microsegundo? Son 10 a la menos 6, es decir, un punto seguido de 5 ceros y un 1 de segundos. O sea, prácticamente un instante. Un instante. Actualmente se está estudiando qué sucedió
en ese preciso momento después de la Correcto. explosión. Es el objetivo central del proyecto ALICE, Okay. el proyecto en el que participamos un grupo de mexicanos de diferentes sí. instituciones del país. Así es. Platícame esa parte de la historia porque yo me la perdí. ¿Qué pasó en ese microsegundo? Sí, hasta ahora habíamos pensado que el universo, cuando tenía una décima de microsegundo de edad, es decir, cuando recién había nacido. Antes de que se volviera gordito y viejo. Correcto. En ese instante pensamos que existía una sopa de quarks y de gluones. Estos quarks y estos gluones son las partículas elementales de las que está hecho todo lo que observamos a nuestro alrededor. Y pensábamos que en las circunstancias en las que se encontraba el universo a esa edad tan temprana, esta mezcla formaba un gas. Siempre se pensó eso. Las primeras observaciones del experimento ALICE parecen revelar que no es así, que en realidad ese universo temprano estaba formando un líquido. Pero no es un líquido cualquiera, es un líquido muy especial. Todo parece indicar que este líquido es algo que los físicos llaman líquido perfecto. Estamos observando un líquido perfecto. El primer momento del universo que se pensó que era un gas es un líquido, con unas cualidades muy especiales que no conocemos en la Tierra ni en líquido conocido. Tenemos unas buenas aproximaciones que nos permiten entender más o menos lo que significa un líquido perfecto. Dime, para que la gente se cree en su cabeza, ¿cuál es la aproximación más parecida a ese líquido? ¿El mercurio? Bueno, una de las características de un líquido perfecto es su viscosidad. La miel no tiene la misma viscosidad que el agua. En un cierto sentido, decimos que el agua con una viscosidad menor se acerca más a un líquido perfecto. Pero existen líquidos que podemos crear en el laboratorio, como es el caso del helio, el helio superfluido, que de hecho se utiliza en el Gran Colisionador de Hadrones para enfriar los magnetos y que es un líquido que se acerca a la perfección en el sentido de que fluye sin resistencia. Es un líquido que tú no puedes contener en un recipiente porque cuando tú lo viertes ahí, ese se empieza a trepar por las paredes y empieza a cubrirlo todo. Si tú derramaras aquí helio superfluido, este se empezaría a trepar y cubriría el techo y lo cubriría todo con una delgada capa de átomos, desafiando la gravedad. Eso es un líquido que se acerca mucho a la perfección. El universo temprano tendría una viscosidad aún menor, estaría en el límite de la viscosidad más baja posible. En ese sentido decimos que el universo líquido era un universo líquido perfecto. Sin duda nos dejas con una imagen muy poderosa, muy abstracta, pero como para darle muchas vueltas a la imaginación. Con un universo líquido nos despedimos de ti, Gerardo Herrera. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto fue Observadores, un espacio para compartir lo fascinante que hay en el mundo y, por supuesto, en el universo. Muchas gracias.